Hola, bienvenidos sean todos a este espacio que creamos desde Libres y Soberanas para platicar sobre un tema de interés social, un tema muy relevante y que vale la pena traer a la mesa porque también ha sido muy discutido y visto desde distintas aristas. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Damián Torres y a Marcela Recalde para platicar sobre el libro El derecho a decir no. Este libro realmente va a funcionar como una herramienta para todos aquellos que deseamos conocer más sobre el tema de la libertad de conciencia, el tema de libertad de pensamiento y religión, que ya lo platicaremos con los expertos, pero ¿qué implica el tema de la objeción de conciencia? ¿Y por qué se puede decir que va mucho más allá que solamente un argumento que constantemente se utiliza pues para la defensa de la vida y sobre todo para el cuerpo médico al momento de que alguna eh, esperamos que el conversatorio. Yo quiero presentarles al doctor Torres. Él es abogado, especialista en Derecho Penal. Tiene un diplomado en Derecho Electoral y Constitucional. Es autor de los libros Salvar Vidas se convirtió en delito, ¿Cuándo salvar vidas se convirtió en delito? Y El derecho a decir no. Y por otro lado también tenemos a Marcela Recalde, una mujer sin duda que ha hecho mucho trabajo social, es una gran activista argentina y que sin duda alguna también tenemos mucho que aprender de ella. Ella escribió parte del prólogo del libro El derecho a decir no. Bienvenido, doctor Damián, y bienvenida, Marce. No sé si quieran decir algo, pues, para ir entrando en calor e ir calentando motores. Bueno, muchas gracias, Alison. Gracias por la invitación de poder compartir con ustedes este espacio. La verdad me siento orgulloso de poder estar con ustedes y compartir viendo todo el trabajo que están haciendo. Lo mismo estar acá conectado con Marce, que es una genia en todo lo que hace. Y bueno, tuve la posibilidad de que sea quien lleve adelante el prólogo del libro, que creo que puede ser una herramienta muy importante para lo que viene, no solo en Argentina, sino también en lo que es Latinoamérica o gran parte de América, que es a lo que apunta esto, ¿no? Dar una herramienta para empezar a discutir de otra manera sobre la libertad de conciencia, pensamiento y religión y entender qué es la objeción de conciencia, ¿no? Que es un tema que lamentablemente se reduce mucho a ciertas posiciones, mucho más amplio de lo que creemos. Muchas gracias, doctor. Marce, bienvenida. Muchas gracias a todos. Qué lindo estar de nuevo acá con las Libres y Soberanas. Gracias, Damián, por participar también. Me toca agradecerle a Damián el hecho de, primero, que se haya puesto al hombro esta tarea enorme de mostrarnos con un formato simple algo que parece siempre re complicado. Para empezar eso. Y segundo, que lo haga con esta vocación de servicio que, como él lo dijo, sirva tanto para la Argentina, donde ya tenemos una legislación que es muy complicada, pero también para otros países de América Latina. O sea que podamos hacer que esto realmente sirva para, primero, que gocemos de nuestros derechos fundamentales. Primero, ¿no? Que somos seres humanos, tenemos derechos humanos. Y que eso sea para beneficio de toda la sociedad. Así que, de mi parte, Damián, te agradezco enormemente. Me tocó hacer esa partecita del prólogo y espero que realmente este libro sea de mucho fruto. Así es, estamos muy, muy emocionadas, las Libres, pues por tener este espacio, porque realmente, y la primera pregunta que a mí me gustaría hacerles es, ¿qué está sucediendo en América Latina? ¿Qué está sucediendo en nuestros países? Es relevante hablar de este derecho humano y tener que ahondar en él para empezar a hacer uso de este derecho que está siendo, no sé si privado o si realmente no se está logrando ejercer en las distintas profesiones que puedan existir hoy en día cuando nos enfrentamos pues a un tema tan delicado como es el tema de los
de los derechos, ¿no? ¿Qué es derecho, qué no es derecho, qué es un derecho humano? Vemos que eso es lo que está en constante fricción. Y bueno, la pregunta es, ¿qué está sucediendo en nuestros países? ¿Qué es tan relevante hablar del tema de objeción de conciencia? Bueno, a ver, Alison, lo que viene pasando en todo lo que es Latinoamérica, y te diría que también en parte de Europa, ¿no? Porque esto no es solamente propio de nuestro continente, sino que viene pasando en otros lugares. De alguna manera, y voy a citar una frase que dice alguien muy conocido por Marci y por mí acá en Argentina, que es Fernando Toller. Él dice, este es un derecho que le falta florecer. Y que tiene muchísima, viene desde hace mucho tiempo atrás, pero que no ha florecido, la gente no lo ha entendido, no lo ha querido reconocer, o los estados no lo han legislado como para poder regularlo de una manera que no deje lugar más a dudas, ¿no? Y esto es lo que viene pasando. ¿Qué pasa? La objeción de conciencia se legisla por modas y por momentos. ¿Y qué ocurre? Hace muchos años atrás nos encontrábamos con que la cuestión relacionada con la objeción de conciencia era la relacionada con la guerra, ¿no? Y ustedes recordarán, por ejemplo, el caso de Mohamed Ali, un boxeador, años 60 y pico, 1960 y pico, donde por no ir a la guerra, o él plantea o pretende plantear la objeción de conciencia para no ir a la guerra, y esto le trajo bastantes consecuencias. El tema de moda ahí era la objeción de conciencia dentro de lo que es el ámbito de la guerra. ¿Y qué pasó? Fueron pasando los años y las cuestiones o las modas van cambiando, ya no es la cuestión de la objeción de conciencia en relación a la guerra, empezó a discutirse en relación a la temática aborto, y ahora está viniendo también en el ámbito de la educación. Entonces, ¿cuál es el gran problema y dificultad que tenemos? Que se piensa la objeción de conciencia en función de las temáticas de los momentos. Y no se legisla en ningún país de Latinoamérica específicamente como para una regulación genérica. Si vamos al tema de la libertad, ¿no? La libertad, pensemos que la libertad tiene muchísimas aristas o partes. La libertad de deambular. A nadie se le ocurriría en este momento, salvo algunos estados y demás, de que se venga a restringir o que no esté regulado en los estados la libertad de deambular. Que haya legislación en contra de la esclavitud y que se regule cómo, incluso si a uno lo quieren detener en un momento, tiene regulado también qué puede hacer para que no pase esto, de que no esté detenido ilegalmente. O sea, está todo regulado. Ahora, cuando entramos en el tema de objeción de conciencia, pasa que los estados no regulan esto de manera genérica. Entonces, cuando aparece una cuestión relacionada con la guerra, se pone un articulito en una ley para tratar de resolverlo. Cuando aparece, como fue en el caso de México, cuestiones relacionadas con la salud, aparece un artículo que empieza a traer conflictos. Entonces, al no haber regulaciones genéricas, empiezan a discutirse sobre temáticas específicas. Y la objeción de conciencia es algo muchísimo más grande que todo esto. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo claro. Yo soy abogado penalista, ¿no? Y cuando a mí viene una persona y me dice, miren, yo quiero que me defienda un caso, vamos a poner un caso bastante aberrante como para que se entienda. Quiero que me defienda en una causa de violación contra una menor de edad. Y yo le digo, no, mire, la verdad le quiero decir de que eso me genera un conflicto con mi conciencia, defenderlo en este caso, sin perjuicio de que todos los estados reconocen el derecho de defensa. Cuando yo estoy diciéndole de que no, por una cuestión de conciencia, lo que estoy haciendo es planteando una objeción de conciencia. Y fíjense que es algo mucho más simple y más cotidiano de lo que nos imaginamos, o cuando otra persona dice, miren, yo estoy trabajando en un lugar y me piden que haga algo que va en contra de mi conciencia. Lo que estoy planteando es objeción de conciencia. Entonces, el gran problema para responder a tu pregunta es esta. No se regula la objeción de conciencia, no se conoce sobre lo que es la libertad de conciencia y se piensa que está específicamente reducido a temáticas muy específicas. Aborto, guerra, educación,
sexual integral, ideología de género, etcétera, etcétera. Y esto es lo que provoca tantos inconvenientes en los estados. Qué interesante, doctor. De verdad que no lo había planteado de ese modo y es cierto que la perspectiva que a veces se tiene es muy reduccionista sobre el concepto, cuando es algo en sí mismo y algo muy importante que regula pues, lo que hacemos, lo que pensamos y cómo lo hacemos. Marcel, ¿tienes algo que añadir sobre este tema? Sí, quisiera agregar que lo que también está pasando en todos nuestros países, esencialmente en lo que tiene que ver con la objeción de conciencia como lo que es, como lo que tal cual dijo Damián, que es la libertad de vivir de acuerdo a nuestro propio ideario ético, ¿no? Esto es importantísimo. No es que, creo que con el libro y con nuestro planteo, principalmente desde Libres, la idea es que haya un respeto a la libertad individual, y imagínense que la libertad de pensar de acuerdo a nuestra propia como jerarquía de valores, ni siquiera de la de Marcela Recalde o la de Damián Torres, sino a la propia. Lo que está pasando mucho es que en muchos de nuestros países comienza a haber legislación que choca contra algo tan íntimo como la voluntad individual, ¿no? Es como, uno elige legisladores, diputados, senadores, dependiendo de los países, y ellos expresan la voluntad popular, o sea, expresarían la voluntad de todos nosotros. Pero lo que está pasando es que la ley, que es la expresión de esa voluntad popular, choca contra la voluntad individual y nos pone en una tensión que ahí ya empieza a mostrar que hay un problema, porque tal cual lo que decía Damián, para decirlo de manera muy concreta, ¿no? Muchas veces la objeción de conciencia parece que es un derecho entre comillas, de gente rara, ¿no? Uno dice, qué raro, los casos de objeción de conciencia famosos, en la corte principalmente, siempre son de situaciones medio extremas. Y uno dice, ok, pero para esa persona eso es muy grave, ¿no? Hablemos de transfusiones de sangre, de ese tipo de cosas, que han traído, la cuestión de las armas, el servicio militar, y siempre queda como, yo digo que le hacen bullying al derecho de objeción de conciencia, ¿no? Si yo me meto con la objeción de conciencia es porque soy un raro. Entonces, en el fondo, se impide que cualquiera de nosotros que nos estamos sintiendo incómodos con una legislación, entendamos que en realidad ya tenemos ese derecho, ¿no? O sea, todos tenemos el derecho de vivir de acuerdo a nuestra manera de pensar. No existe más, o sea, esta idea de que te van a imponer una manera de pensar y tenés que vivir de acuerdo a la manera de pensar que el Estado te quiere imponer. Pero en la práctica, la ley nos pone en esa situación. Para hablar, por ejemplo, del aborto, ¿no? Que es un tema que creo que tiene que ver con la esencia un poco de la confrontación real de una persona. Marcela Recalde, si trabajara en la recepción de un centro de salud, por ejemplo, de IPPF, la verdad que a mí me generaría un problema grave trabajar ahí, de conciencia. Digo, ¿qué estoy haciendo acá? Y la gente diría, ¿qué le pasa a Marcela Recalde que trabaja ahí? O sea, hay una identificación también entre lo que yo pienso y lo que yo hago. Entonces, al hablar del derecho a objeción de conciencia, lo que pedimos es, no me obligues por ley a hacer algo que es evidente que yo no haría. Algo así. Me encantó cómo cierras esta idea, porque nos da pie a una de las preguntas que de verdad que tenemos que aprovechar teniendo el lujo de tenerlos a ustedes como invitados. Y es que, ¿qué los inspiró, especialmente a ti, doctor Damián, para escribir el libro, y a ti, Marce, al momento de escribir parte del prólogo? ¿Qué les inspiró? ¿Qué hacía falta? ¿O cuál era la importancia de hablar sobre el tema? Cuéntenos un poco sobre el proceso de este esfuerzo, hacia dónde quieren que llegue, por qué un libro, por qué no una serie de conferencias, ¿cómo surge todo este esfuerzo? Cuéntenos un poquito. Bueno, para mí empezó todo esto, yo fui abogado del doctor Rodríguez Lastra acá en Río Negro, en Argentina, que para quienes no lo conocen fue un médico que fue imputado, enjuiciado y condenado por no continuar con un aborto en curso. Esa situación de defenderlo, digamos, desde el punto de vista penal, me llevó a empezar a inmiscuirme en todos estos temas
no solo con temas de la defensa de la vida desde el punto de vista jurídico, sino también empezar a ver lo que implicaba la objeción de conciencia dentro del ámbito de la salud. Pero cuando empecé a estudiar sobre este punto, me fui dando cuenta y se me fue abriendo la cabeza de que esto era muchísimo más grande que el tema aborto. Y fui investigando y fui empezando, cuando salió aquí en Argentina la ley de aborto, que fue en el año 2020, en diciembre, empecé a estudiar para darle herramientas a los médicos para defender este derecho de la libertad de conciencia y ejerciéndola a través de la objeción. Pero insisto, me fue pasando esto, me fui dando cuenta de que yo convivo con la objeción de conciencia día a día, que mis pares o los amigos, mi mujer, mis cercanos conviven con la objeción de conciencia en todo lo que van haciendo, que he tenido que tener casos de otra naturaleza, digamos, no penales, donde también había objeción de conciencia y esto era mucho más grande. Yo acá soy, en Argentina, soy abogado de un corredor de autos que es, digamos, pareja de una modelo muy famosa. ¿Y qué me pasó? Me encontré con que ella tenía una posición de defensa de los animales, de los derechos de los animales, y que hay ciertos contratos que no llevaba adelante porque le exigían cosas que iban en contra de su conciencia. Y eso era objeción de conciencia, en una temática que no tenía que ver no tenía nada que ver con la cuestión aborto, guerra, transfusión de sangre y demás. Entonces se me fue despertando esta idea de alguna manera, estudiarlo y de transmitirlo en un lenguaje sencillo y simple para que la gente pueda verlo. Me empezaron a consultar mucho docentes con tema de las temáticas de género dentro de las escuelas, padres con relación a la educación de sus hijos. Entonces se me despertó esta idea de decir, bueno, alguien tiene que ponerse a escribir, no desde el punto de vista jurídico, sino transmitir lo legal para que aquellos que no conocen nada o que no tienen formación en leyes puedan tener un libro que sea una herramienta para poder defender los ámbitos de la vida en los cuales ejercen la objeción de conciencia y no se dan cuenta. Y eso fue lo que me llevó a tratar de hacer todo un proceso de escritura que lo arranqué escribiendo como abogado y con tecnicismos y formalismo, y lo terminé con totalmente un informalismo de decir, bueno, aquel que no es abogado, que quiere conocer del tema, puede leer este libro y sentirse identificado y poder tener herramientas para defenderlo en todo ámbito, y esto no solo hacerlo extensivo a Argentina, sino a otros países. Y de allí fue, en todo este proceso conocí a Marce, entre otras personas que estaban abocados a lo mismo que yo, y me pareció muy rico, bueno, porque el libro no solo lo escribí yo, sino participaron algunos escritores de acá de Argentina que también están en la temática, como también por eso el prólogo de Marcela, porque somos muchos que estamos en este tema y que queremos de alguna manera educar en esta situación y hacer un cambio cultural, de empezar a defender este derecho que hasta acá se desconocía. Así que eso fue lo que me terminó motivando y por lo cual escribí el libro. Qué interesante, la verdad es que sí, es un tema que está latente y que sale cuando ya se llegó a un extremo de ya está en la ley, ya está en lo jurídico, ya es ley positiva, por así decirlo. Ahora, ¿qué hacemos? Porque atenta contra mis valores, contra lo que pienso, contra lo que creo, y no suena a algo que yo haría, ¿no? Como decía Marcela, y descubrimos que no solamente es eso, la objeción de conciencia, sino que en sí mismo es una protección de tu personalidad, de tu desarrollo libre como persona, para ser verdaderamente auténtico con tus valores en este mundo, desarrollándote en aquello en lo que estás llamado a desarrollarte. Entonces, qué gran reflexión. Y Marce, bueno, ¿tú qué pensaste cuando empezaste a meterte más en este tema? Y bueno, al momento de escribir el prólogo, de todo lo que se puede decir, ¿a qué te abocaste? ¿Qué te inspiró? ¿Y cuál fue el resultado? A mí me pasó algo muy curioso, y es que yo me encontré con este derecho en la diplomatura que hice en la Universidad Austral, una diplomatura en Derechos Humanos, donde
se nos abrió un escenario gigante realmente de conocimiento que a veces es inaccesible, ¿no? Es muy específico. Justamente estábamos acá en paralelo con la situación de que ya estaba a punto de salir la ley del aborto, y me pareció que era necesario que más gente conociera esto, de manera simple, tal cual como lo dice Damián, sin tecnicismos. ¿Para qué? Para que en definitiva, como vos decís, cada uno pueda vivir de acuerdo a su propio ideario ético y en el pleno desarrollo de su personalidad. El concepto obediencia de vida, por ejemplo, ¿no? Que es esto de yo tengo que hacer algo obligado porque me obligan, es un tema muy delicado, principalmente en Argentina, ¿no? Y ya está también saldada esa cuestión. Nadie puede decir, a mí me obligaron a hacerlo, y tampoco nadie te puede, en el fondo, discriminar. Pensemos, si Greta Thunberg, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de alguien muy conocido y muy específico en su área, entrar a trabajar a Shell, a todos nos llamaría la atención, porque es evidente que ella tiene un discurso y una manera de vivir que no condice con que trabaje en Shell. El tema es que muchas veces con la objeción de conciencia, como uno vive las cosas muy internamente, es difícil exponerlas. Ahora bien, yo entendí que con la objeción de conciencia, que en el fondo es expresar esa libertad interior que uno tiene y su forma de pensar, muchos problemas se podrían resolver. De hecho, ¿por qué decimos que se puede usar en América Latina? Porque esto también ya está como enmarcado en tratados de derechos humanos, en constituciones de nuestros países. No es que un día a nosotros se nos ocurrió, qué bueno que exista esto. Esto ya existe hace un montón. El tema es que nosotros no lo sabemos. Cuando se aprobó la ley, nos pusimos en campaña varios, de hecho se hizo una capacitación enorme en Argentina, y también organizamos un evento en Centroamérica para justamente esto, potenciar la idea de que existe este derecho, y que nada, es simplemente hacerlo carne, entender que hay un método simple para expresarlo, si necesitas expresarlo legalmente, o sea, es un documento, una declaración jurada, y con eso te alivias de millones de problemas que puedan llegar a pasar. De hecho, yo quería hacer ese aporte, preguntarle a Damián, nunca le pregunté, pero digo, como abogado del doctor Lastra, te pregunto acá, así sin haberle preparado la pregunta, digo, si él hubiese sido objetor de conciencia solamente por conveniencia, o sea, ni siquiera por estar convencido, ¿no? Pero con esta idea, yo no quiero estar envuelto en un problema, la cuestión del aborto es conflictiva, si él hubiese expresado que era objetor de conciencia, ¿podrían haberlo metido en el problema en que lo metieron? Te dejo esa pregunta. Sí, es una muy buena pregunta. Recordemos que el caso del doctor Rodríguez Lastra, que de paso paso también la información, el primer libro que escribí fue justamente Cuando salvar vidas se convirtió en delito, que habla sobre todo el caso del doctor Rodríguez Lastra y cómo quedó atrapado en la cuestión ideológica de que a un médico se lo enjuicie y condene para de alguna manera resaltar este derecho al aborto que pretendía. No estamos hablando de que este caso fue 2017 en Argentina, la ley vino después, bastante tiempo después, entonces este era el caso ícono para reflotar la cuestión. En ese contexto, a ver, en el año 2017 en Río Negro habían sacado una ley relacionada con la reglamentación del tema aborto, pero los médicos no estaban empapados en la cuestión, no estaba en discusión tanto este tema. Recién aquí, el 2018, cuando el gobierno de turno en aquel entonces del presidente Macri lleva la ley a discusión del Congreso, es donde se termina de disparar esta cuestión. Pero previo a esto no había mucho conocimiento, todos los médicos estaban creídos de que esto nunca les iba a llegar. Entonces, muy pocos eran los objetores de conciencia porque entendían que ni siquiera necesitaban hacerlo, ¿no? Esto es lo que le pasó a Rodríguez Lastra. Ahora, después del caso Rodríguez Lastra, cuando lo llevan a la justicia, pasamos en Río Negro de tener un 20% de médicos objetores de conciencia a un 70% de médicos objetores de conciencia, solamente después de la audiencia donde le imputaron cargos al médico. Entonces, probablemente si él hubiese sido en ese momento objetor de conciencia, podría haber tenido algún otro tipo de defensa que no pudo tener en ese punto específico.
Pero por el otro lado, como esto era una cuestión ideológica, seguramente hubiesen encontrado otro tipo de argumento para poder de alguna manera enjuiciarlo igual, porque nunca se vio en este caso la cuestión técnica, sino pues estábamos hablando de un embarazo totalmente avanzado, con un bebé que ya era viable, que podían hacer con vida, un grupo digamos, feminista que fue la que le dio las pastillas, la joven en riesgo de vida. O sea, bueno, tendrán que leer el libro para conocer más porque no nos quedaría mucho tiempo, pero lo que digo es, seguramente hubiesen encontrado otros argumentos porque acá no importaba cuáles eran los argumentos jurídicos, importaba más que nada mostrar de que si médico no hacías un aborto te íbamos a enjuiciar y te íbamos a condenar. Entonces, creo que por ahí pasaba la cuestión. Qué interesante y qué mejor forma de sacar ese caso, porque ilustra mucho, ¿no? Fue un caso que conmovió a toda, yo diría toda América Latina, porque no, yo siento, nos sentimos países hermanos, pero sin duda sacudió a todo el mundo. Y sobre todo a los que están más metidos en este tema, el caso del doctor Lastra. Y pues bueno, también qué honor que tú hayas podido llevar su caso y bueno, que ahora de primera mano nos puedas dar esta respuesta. Adentrémonos en el tema de la objeción de conciencia como un derecho humano. Ayúdenos a comprender por qué va más allá de un argumento, pues para X o Y tema, ¿no? Como ya habíamos visto, es un tema que no solamente se reduce al tema del aborto, al tema de la guerra o al X o Y tema. ¿Por qué se habla como un derecho humano? Bueno, si te parece, Marce, arranco yo y después seguís vos. Mire, me pasó el otro día, estuve dando una charla hace poquito en una ciudad de acá de Argentina, ¿no? Que se llama Dolores. Estaba adelante de muchos pastores de iglesia. Y una de las cosas que le digo es, ¿por qué esto es un derecho humano y es mucho más grande que la temática aborto? ¿Y por qué esto necesitan empezar a tenerlo en cuenta y estar capacitados en la cuestión? Bueno, imagínense que están en la iglesia un pastor, en este caso, o un cura, pongámoslo de cualquier tipo de religión, vienen dos personas del mismo sexo que pretenden casarse. Acá en Argentina hay una ley que establece la posibilidad del matrimonio igualitario, ¿no? En ese sentido. Y eso iría en contra de cualquier posición de un pastor o un cura o lo que sea, ¿no? ¿Cómo hace para decir, no, miren, discúlpenme, está todo bien, ustedes hagan lo que quieran, yo no me meteré en su vida privada, no me pidan que yo los case porque eso va en contra de mi fe, de mi creencia y de mi posición como sacerdote, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer en ese caso? En el caso de Argentina, que hay una ley que se lo permitiría. Bueno, yo soy objetor de conciencia en este punto. No voy a casar a personas del mismo sexo porque entiendo, y bajo mi fe y mi creencia, que Dios creó el matrimonio para el hombre y para la mujer, en un fundamento de contenido religioso. Entonces, esto que parece que no nos llega nunca, es mucho más cercano a lo que vivimos. Entonces, ¿qué es lo que hace la objeción de conciencia? Resguardar esa libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de religión, de profesar todo lo que Marce decía anteriormente. Mis convicciones, vivir conforme mis propias convicciones, mi propia ética, mis propios postulados religiosos inclusive. Entonces, ¿de dónde surge esta posibilidad de vivir así? Bueno, a partir, luego de las guerras mundiales, el mundo estableció o firmó lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde uno de los artículos que se resguarda es esto, y estableció este contenido con carácter de derecho humano. Entonces, en definitiva, es por esto que es un derecho fundamental, un derecho de la persona por el solo hecho de ser tal persona, así como está el derecho a la vida, está el derecho a la libertad, en todas sus facetas. Deambular es una,
el poder vivir conforme sus propias convicciones, pensamiento y religión es otra. Esto es lo que le da el carácter de derecho humano. Si bien existía desde mucho antes este derecho, de alguna manera, utilizo el término que vos usaste anteriormente, se positivizó a partir de todos estos tratados internacionales que de alguna manera lo receptaron con carácter de esto, de derecho humano. Y la objeción de conciencia lo que te permite es dar una herramienta para, de alguna manera, poder resguardarnos de vivir conforme a nuestras convicciones. Por eso es que es algo tan importante para el ser humano por el solo hecho de ser tal y tan necesario de resguardar en el día a día porque nos encontramos con muchísimas situaciones que nos vamos a tener que defender de poder convivir con nuestra propia conciencia o defender el vivir conforme a nuestra propia conciencia. Agrego solo una cosa, y es que la Declaración de los Derechos del Hombre y todo lo que vino después de la Segunda Guerra fue necesario porque si bien los derechos humanos son inherentes a la persona humana, o sea, todos nosotros tenemos la dignidad de ser humano, pero todos sabemos que existió la esclavitud. Y que en algún momento, cuando se llevó ese tema a la corte en Estados Unidos, inclusive le negaron la personalidad de ciudadano a un afrodescendiente. O sea, a veces, y esto es importante que también lo asumamos, la ley puede ir en contra de la dignidad de la persona. Entonces, si bien todos tenemos estos derechos, si uno no hace una reafirmación, que es un poco lo que tiene que ver con este libro y lo que estamos haciendo ahora, estos derechos corren el riesgo de ser aplastados, muchas veces por intereses o por una falsa concepción de lo que son el derecho en sí mismo. Porque en el fondo el derecho humano es un instrumento, ¿no? Es un instrumento técnico jurídico, o sea, sirve para resguardar esto que dijo Damián. Y todos tenemos conciencia de eso, porque yo estoy segura que si acá yo les digo a todos, piensen como yo quiero que piensen, la primera reacción va a ser de rechazo, porque cada uno de nosotros tiene un fuero interno que construimos y que se expresa en todo, en los libros que tengo, en la música que escucho, en el discurso que tengo, con la gente con la que me asocio, porque también el derecho a la libertad de asociación y a la libertad de empresa está muy en juego con la cuestión de esta legislación que va en contra de la libertad de conciencia. Porque si con nosotros cuatro estamos acá, nos ponemos una empresa, y esa empresa tiene un fin específico, y de repente, como está pasando y pasó en Estados Unidos, ese fin específico es la educación, y la ley me obliga a que yo haga algo en contra del ideario que tiene mi institución, también está yendo contra la libertad de asociación. O sea, es como que, ¿por qué es un derecho humano? Porque sirve para la plenitud de la persona. No es un capricho, no es que nos ponemos todos de acuerdo en decir solo que no porque no tengo ganas de hacerlo, sino que son los derechos humanos aquellos que nos ayudan a planificarnos. Por eso es tan importante que lo entendamos como algo, como bien decía Damián, del día a día, y que sepamos que tenemos herramientas para proteger esos bienes, que son nuestros derechos. Qué gran reflexión la de los dos. Nos invita definitivamente a reflexionar sobre este tema a fondo en lo que somos como personas y cómo nos toca este tema en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos una pregunta, me gustaría hacerla y bueno, obviamente con la invitación a que pues leamos el libro y que de ahí tomemos la mayor ayuda posible. Pero ¿cómo se usa la objeción de conciencia? O sea, si es que se puede usar, ¿no? Evidentemente, ¿cómo podemos hacer uso de la objeción de conciencia aunque esté castigada? Así menciona la pregunta. No sé si está castigada, si no está castigada. Me imagino que todo tendrá que ver con cómo está la regulación en cada uno de los países o de los estados, pero ¿cómo en cuestiones prácticas podemos hacer uso de nuestra objeción de conciencia? Bueno, hay un punto que es como vos bien decías, cada país tiene su propia regulación. Ahora, como decía al principio, ocurre muchísimo en todos los estados, pasa en México, pasa en Argentina,
que como no hay una regulación genérica, digamos, que establezca la objeción de conciencia en términos genéricos, y solamente se establezcan algunos ciertos artículos para determinada legislación, como por ejemplo cuestión de salud en México, que fue tan controvertido el año pasado, es que hay desconocimiento sobre este punto. Entonces, lo que yo propongo, o lo que proponemos en el libro es un poco, cuando hay que ejercer esa objeción de conciencia, es de alguna manera siguiendo ciertos requisitos que nos van a permitir, o que van a permitir a quien lo quiera llevar a cabo, evitar ciertos tipos de inconvenientes. Una de las cosas que yo, en Argentina, por ejemplo, no hay, al no haber legislación, no se sabe cómo ejercerla. Entonces, de distintos fallos, de distintas leyes que se fueron llevando a cabo, podemos tener alguna forma, como si fuera un manual de procedimiento en cómo hacerlo. Y lo que yo le propongo a todos es, primero, cuando hay una situación específica, hacer un planteo de objeción de conciencia que puede ser oral o escrito. Es decir, presentar una nota o plantearlo oralmente. Claro que si uno lo presenta por nota, siempre va a tener una prueba de que lo avisó. Siempre tratar de evitar que llegue, o que la objeción de conciencia, o mejor dicho, que nos llegue el problema para decir que somos objetores de conciencia en ese punto específico. Un médico tiene que plantearlo con anterioridad a que le llegue una situación relacionada con un aborto, por ejemplo, para que las personas que están ahí conozcan cómo que es objetor de conciencia en ese punto y que no lo va a hacer porque va en contra de su conciencia. Y siempre eso tiene que estar fundado en la libertad de conciencia, con fundamentos que sean sinceros y honestos. Como decía Marcela, uno vive de una determinada manera y eso es conocido. Entonces, esa es la mejor prueba de que en la vida que uno lleva hay ciertas cosas que no la va a hacer. Si te pongo el caso que te decía hoy de un cura o un pastor que tiene que casar a una persona, al tener una credencial que lo determina que es parte de un culto específico, no va a andar diciendo, poniendo en las redes sociales de que no va a casar personas del mismo sexo. Se conoce de antemano y lo va a tener que plantear cuando llegue el caso concreto, pero siempre hay que tratar de evitar que nos llegue la situación específica para poder hacerlo. Pensemos en un ámbito laboral. Una persona que sea vegana y que trabaja en un supermercado y la quieren pasar a un frigorífico a trabajar. Va a ir en contra de sus convicciones porque está a favor de los derechos de los animales y como estilo de vida no quieren la eliminación de ningún animal. Entonces, si lo pasa en ese sector del frigorífico a trabajar, le va a generar un problema con su conciencia. Bueno, esto lo tiene que avisar de antemano, por escrito, ante las autoridades correspondientes, y es una forma de resguardarnos, porque lo que estamos protegiendo es esa libertad de conciencia. Y siempre es importante que esté bien fundada en qué es lo que hacer determinada conducta, cómo impactaría en mi propia conciencia y cómo me afectaría eso, ¿no? Es decir, que tenga fundamentos sólidos y honestos en ese punto. Creo que en términos generales, sin perjuicio que no hay leyes que lo reglamenten específicamente, siguiendo un poquito estos lineamientos, en general hay una muy buena defensa para evitar que te quieran imponer actuar conforme a tu propia conciencia. Después hay que ver siempre cada caso en concreto, pero esto es en términos genéricos. Perfecto. Marce, ¿algo que quieras recomendarnos para cuando tengamos que hacer el uso de conciencia, de objeción de conciencia? Un poco lo mismo que dijo Damián, es mejor prevenir que curar. Cada uno de nosotros se conoce, o sea, si yo ya sé que hay cosas que no voy a hacer y que por otro lado no me pueden discriminar laboralmente por ser yo misma, a mí me contrataron en un lugar, yo soy lo que soy, no me pueden discriminar, ni echar, ni modificar mis funciones, ni hacerme sentir incómoda por eso, porque tengo derecho a trabajar como cualquier otro. Digo, que cada uno de nosotros sepa, desde una persona que trabaja en mantenimiento de una clínica, a la recepcionista, obviamente al ginecólogo, al médico, al docente, etcétera, que sabe que hay legislación que va en contra de sus convicciones,
que se adelante al problema. Que justamente, bueno, lea el libro de Damián, pero también que en todo caso si quieren nos consulten, nosotros estamos abiertos acá desde Libres para ayudar y apoyar a cualquier persona que esté pasando por una situación de esas, para saber cuáles son los pasos formales con los que con los que en realidad va a estar protegido. Principalmente va a estar protegida su esfera de libertad individual, su libertad personal, lo más profundo que tenemos, que es nuestra libertad de pensamiento, ¿no? Y libertad de vivir de acuerdo a como queremos vivir. Nada más que eso, mejor prevenir que curar, y teniendo en cuenta que el escenario siempre va a estar adverso a aquellos que tenemos un cierto código ético, que obviamente está cada vez más reñido con la legislación de la mayoría de nuestros países. Perfecto, pues la verdad es que ha sido una gozada estar con ustedes. A mí me gustaría darles el micrófono una última vez a manera de conclusión y exhortación para que más personas se animen a adentrarse al tema, iniciando por la lectura de este libro, pero que no se quede ahí el esfuerzo de hacer propio este derecho a la objeción de conciencia. Así que, bueno, doctor Marce, algunas palabras de exhortación para conseguir el libro y comenzar a adentrarnos en este tema. Bueno, si te parece en esto, te dejo, Marce, primero a vos porque si no siempre hablé yo primero. ¡Qué caballero! Mi exhortación es que seamos conscientes de nuestros derechos y que los ejerzamos, o sea, que lo hagamos carne. Que no tengamos siempre una actitud reactiva, ¿no? Es como, el mundo contra mí, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? No, sino madura. O sea, tengo derechos, vivo en un estado democrático, asumir que vivimos en estados democráticos, y que en definitiva lo que estamos haciendo es en beneficio de todos. Y eso a alimentarlo con el conocimiento que necesitamos. Yo creo que si cada uno de nosotros se ilumina de tal modo, realmente generamos un cambio cultural. Es simplemente tomar conciencia de nuestros derechos y ejercerlos. Eso por mi parte. Damián, muchas gracias también. Muchas gracias por ponerte al hombro esto. Bueno, gracias Marce, gracias Alison. Hay una frase que me gusta mucho de Pepe Mujica, quien fue presidente de Uruguay. Dice, y él habla de algunas cosas que son muy interesantes, ¿no? Habla entre ellas de lo que es la inteligencia artificial, de cómo el hombre hoy en muchas cosas está siendo reemplazado por la máquina, la computadora y demás, ¿no? Ahora dice algo que es muy, pero muy interesante. Lo que nos diferencia y lo que siempre nos va a proteger de cualquier tipo de inteligencia artificial es el resguardo del yo interior. Es decir, esa posibilidad que tenemos los seres humanos de formar nuestra propia conciencia y llevar adelante nuestra conducta de vida en función de esa conciencia. Digo, si no cuidamos eso, como seres humanos, estamos en un problema. Incluso sabiendo de que hay pluralidad en los estados, en las ciudades en donde vivimos, pluralidad de cómo formamos nuestra conciencia y nos conducimos. Pero eso es fundamental para todo ser humano o para toda sociedad. Entonces digo, si no cuidamos esto, que tanto tiempo nos costó lograr que de alguna manera se respete, hay muchas cosas, hay muchos lugares donde todavía hay mucho por hacer, pero si no resguardamos esto, la libertad de formar nuestra propia conciencia y vivir conforme a ella, y si no resguardamos la objeción de conciencia, que es la herramienta que nos da para resguardar eso, entonces, ¿cómo nos vamos a diferenciar de otros seres vivos, que no son seres humanos, y cómo nos vamos a diferenciar de la inteligencia artificial? Entonces, insisto, esto es algo mucho más cotidiano de lo que nos imaginábamos. Quizás esperamos haber traído un poco de luz con Marce hoy sobre ejemplos claros de la vida que quizás no nos dábamos cuenta y que es objeción de conciencia. Pero sobre todas las cosas, necesitamos cuidarnos también como seres humanos en algo que nadie se nos puede meter. Es adentro nuestro, nuestra propia conciencia. Y debemos cuidarlo a como dé lugar, no importa qué pensemos, porque eso es la pluralidad, pero sí podamos resguardar esto y respetar al otro en lo que piense, resguardar que su forma de vida sea
conforme a lo que piensa. Así que por eso dejo esta reflexión, ¿no? Hombre, muchas gracias. Pues cerraron con broche de oro. Definitivamente esta es una gran invitación a vivir y ser sinceros, honestos y verdaderos con nosotros y con el resto de la sociedad y vivir conforme a lo que creemos y pensamos. No hay forma más auténtica de vivir una vida que ser congruentes en todos lados con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Así que muchas, muchas gracias por este espacio. Por favor, dense la oportunidad de leer este libro, El derecho a decir no, y ustedes lo pueden encontrar en buenadata.org/tienda. Si hay alguna otra forma de obtener el libro, creo que ahora es el momento para que ustedes también me apoyen haciendo la promoción necesaria del libro. Sí, efectivamente, buenadata.org/tienda o buenadata.ar, allí lo van a encontrar brevemente, sobre todo para la gente de México. Pronto va a estar, y se lo estaremos avisando, por Amazon, donde lo van a poder adquirir digital, y bueno, esperemos que pronto podamos llevarlo con Marce físicamente para allá, para que lo puedan tener en las librerías. Pero por lo pronto, ni bien esté en Amazon, lo vamos a comunicar. Es un precio accesible del libro para que puedan adquirirlo todos. Insistimos con esto. Es un lenguaje muy simple y sencillo, no es un libro para abogados, es un libro para todo aquel que quiera conocer de la cuestión, sin tecnicismo y de una manera bastante informal para que todos lo puedan leer. Así que, ni bien esté en Amazon, también les vamos a estar avisando para que lo puedan adquirir. Perfecto. Pues muchas gracias. Nosotros somos el colectivo de Libres y Soberanas y pues bueno, muchas gracias. No dejen de sumar su voz, especialmente ante estos temas tan importantes.